Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara y este es el quinto capítulo de Geo, una sección de análisis geopolíticas y doctrinales sobre el mundo de hoy en continuo cambio y aceleración visto por la mirada católica. Estoy grabando en el día 29 de abril del 2026 y vamos a empezar. Bien, hoy hablamos de un sacerdote que han llamado Padre DJ, o sea, DJ, y que ha desencadenado un gran revuelo entre el mundo católico. Estoy convencida que este sacerdote está confundido. Piensa realmente de hacer las cosas bien, pero se ha olvidado de que los fines no justifican los medios. También los medios tienen que ser éticos y respetuosos con lo sagrado y con la divinidad de Dios. No se puede reducir la sustancia católica a una payasada. Cristo ha padecido dolores enormes en su mente, cuerpo y alma. Ha sido humillado como ninguno. Y todavía ahora padece todos tipos de humillación, porque cada nuestra acción, sobre todo procedente de un sacerdote, se repercute en Cristo, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y esto es lo que yo me temía con el camino sinodal. Y solo hemos empezado. La lógica de la sinodalidad no se basa sobre el compartir espiritualmente el sufrimiento de Cristo por amor a nosotros, sino que la lógica del camino sinodal se basa sobre el pasárselo bien, el sentirse bien, usando el nombre de Cristo como justificación. Es que quien cree realmente en Cristo debería intuir que el católico busca la unión con Cristo y cada vez busca una unión más perfecta, afinando su comportamiento para agradecer a Dios lo más posible, en una armonía de pensamientos, energía de amor y actitud coherente con la voluntad de Dios. Quien me ama seguirá mis preceptos. Preceptos que son 12, los 10 mandamientos más los 12 mandamientos del amor, mientras que para los sinodales solo existe el amor, y además interpretado con una lógica humana que no es la de Dios. Así que hay que difundir lo más posible la práctica del rosario, porque esto que estamos viviendo ahora no podemos resolverlo con nuestras fuerzas humanas. Que el Espíritu Santo, junto con la Virgen María y Cristo, nos guíen en defensa de la verdad y en coherencia con la palabra. Pero, ¿quién es este sacerdote DJ? Se llama Guilherme Peixoto, un cura católico portugués, nacido en el 1974 y conocido internacionalmente como Padre DJ. Fue ordenado sacerdote en el 1999 y ha servido como capellán militar en misiones en Kosovo y Afganistán. Comenzó a pinchar música en el 2010 para eventos de soldados y en el 2016 para recaudar fondos para su parroquia en Portugal. Durante la pandemia del COVID-19 en el 2020, profesionalizó su técnica tomando clases de DJ.
Su estilo es fusionar ritmos de música electrónica, dance y techno con mensajes religiosos, oraciones, sonidos litúrgicos y discursos grabados de papas. Y uno piensa, vale, todo esto está muy bien si lo tomamos cada aspecto singularmente, pero cuando pones conjuntamente todo, ¿no? En un conjunto la cosa es diferente. O sea, este método al final no es un método ético, porque envía mensajes al inconsciente que funcionan como órdenes. El ritmo, la música, las frases extraídas de su contexto forman mensajes subliminales sin barreras psicológicas de defensa. Quien recibe estos mensajes con la adrenalina a tope, provocada por el ritmo, por la música y también por el baile, absorbe como una esponja todas las informaciones que les llegan sin cuestionar, sin razonar, sin discernir. Y esto viola el libre albedrío. Es una violación de la libertad del joven de elegir y razonar sobre el mensaje que se quiere dar. Y si además los mensajes son incompletos, y lo son, van a ser también incoherentes con la verdad, sobre todo si están extrapolados de sus contextos originales. Sin mencionar después el respeto que se debe a lo que es la religión católica y a lo que es el conocimiento de Cristo. O sea que no estamos hablando de una payasada. ¿Cómo podemos pensar que Cristo aceptaría en su nombre una payasada? ¿Me entendéis? La fama global del dicho padre DJ, que recuerdo sería DJ, estalló tras su set de música electrónica ante 1,5 millones de jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde hizo bailar a la multitud a las 7 de la mañana antes de la misa final. Es que las dos cosas son directamente en antítesis. O sea, es una contradicción en términos, los dos aspectos. Hacer antes una discoteca pseudo religiosa antes de la misa no cuadra, la cosa no cuadra. Recientemente, con motivo del aniversario de fallecimiento de Papa Francisco, el sacerdote actuó ante unas 120,000 personas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en Argentina, frente a la Catedral Metropolitana, en una rave católica, entre comillas, y en homenaje al Papa Francisco. Y como era previsible, se armó injustamente un gran revuelo en todos los lugares en que actuó. Por ejemplo, oposición en el Líbano en este año 2026. En enero del 2026, su presentación en un club nocturno de Beirut provocó una fuerte reacción. Un grupo de 18 personas, incluyendo figuras religiosas, presentó una petición judicial para prohibir el evento, alegando que violaba la moral y las enseñanzas de la Iglesia y distorsionaba los ritos cristianos. Los críticos consideran justamente que sus actuaciones en discotecas y el uso de símbolos sagrados en ambientes de ocio nocturno
son un insulto a la fe y además a un ritmo infernal inapropiado para un clérigo y también para el mensaje de Cristo. Porque si no, Cristo lo habría hecho mucho antes. Porque también allá, hace 2000 años, habían bailes, cantos y músicas que eran muy, muy fuertes, con la misma característica que podemos tener nosotros. Lo único que le faltaba eran los altavoces poderosos. Pero si consideramos cómo bailaba la hija de la mujer de Herodes, y que fue por ella que San Juan Bautista fue decapitado, y también bailaba prácticamente casi desnuda y a ritmo de tambores, de flautas, de arpas, de cítaras, de esto y de esto otro, y ritmo muy sostenido. Entonces, ¿por qué no usó Cristo el mismo método? ¿Por qué? A ver un poco. Siendo Dios, habría podido decir, mira, como que todos están embaucados para esta, la podría contratar en algunas fiestas que puedo hacer, y así, además de mi evangelización, voy también a usar esta chica y sus bailes, sus cantos y todos sus rítmicos movimientos para que haya más gente, que sean todos ahí bailando y sonriendo mientras yo evangelizo. ¿Por qué no lo ha hecho Cristo esto? A ver, a mí estas cosas se me mandan, no sé yo. Entonces, mientras que el padre Guillerme, que sería esto, el DJ, sostiene que la música electrónica es un nuevo instrumento para alabar a Dios y conectar con los jóvenes. A ver, repito, ¿por qué Cristo no ha usado estos métodos? Que se podían usar perfectamente. Perfectamente se podían usar con tanto de bailarinas también que bailan con campanillos y todo estos ritmo sostenido, podían hacerse muy perfectamente hace 2000 y pico años, y Cristo no lo ha hecho. Y este padre DJ cuenta con el apoyo simbólico del Vaticano, porque Papa Francisco bendijo sus auriculares y sus presentaciones suelen incluir mensaje de paz y unidad. A ver, si se quiere evangelizar la enseñanza y el conocimiento de Dios, los métodos tienen que ser los de Cristo, los de Dios, y no los del diablo. Claro, los métodos del diablo aparentemente son los más efectivos a causa de nuestra atracción humana hacia lo malo, por las consecuencias que ha dejado el pecado original en nuestra alma. Se concentran multitudes de jóvenes bajo la aparente llamada de un Cristo que ya no se sabe qué rostro tiene. Y aquí hay que analizar un aspecto muy importante. Con la cuestión de la nueva evangelización, los sacerdotes en general, sobre todo si jóvenes, tienen la tendencia a soñar multitudes de jóvenes reunidos ante ellos, escuchándoles, hablándoles, aplaudiéndoles, mirándoles, para convertirse, ¿no? Los sacerdotes quieren la conversión, pero esperan también multitudes de jóvenes, multitudes de oyentes, ¿no? Un poco, por ejemplo, me lo espero yo también en los vídeos. A veces hay algunos picos que van arriba, pero después, al final, vuelve de nuevo a los 10
oyentes, ¿no? Y esto es humano, pero hay que considerar que el diablo, precisamente por nuestras debilidades humanas, ahí enfatiza las cosas y te da ideas que aparentemente pueden sembrar geniales, pero en realidad no las son, porque siempre se basan sobre el miedo a no ser escuchado, el deseo de tener una gran audiencia para hacer el bien, ¿no? Para hacer el bien. O el miedo a no tener dinero, por ejemplo, ¿no? La iglesia tiene ahora este miedo que intenta controlar, pero está a tener miedo de convertirse en una iglesia pobre y por lo tanto de no poder alcanzar a todos los que lo necesitan. Entonces el diablo que te dice, pero tienes que hacer algo para ganar más dinero, que así puedes hacer el bien a muchas más personas. Y desde el punto de vista lógico pragmático, lo que te dice el diablo es muy cierto, porque realmente si ganas más dinero, potencialmente podrías ayudar a muchas más personas. Pero el problema de nosotros humanos es que no teniendo el corazón puro y por lo tanto teniendo un corazón que se arrastra hacia lo que son todos los vicios, ¿no? Dejados por las consecuencias del pecado original en nuestra alma, entonces al final, si tenemos un poder, como podría ser el dinero, lo vamos a usar mal por una consecuencia de factores entre los cuales también está el diablo, y no conseguimos entender que nos está atrayendo hacia lo que es perverso, hacia lo que es malo, con la excusa, con el fin de hacer algo bueno. Es que solo las personas que tienen un corazón verdaderamente puro consiguen controlar y reconocer, decimos, estas tentaciones, y ni siquiera muchas veces la tienen estas tentaciones precisamente porque tienen un corazón puro. En el Evangelio, quien tenía realmente un corazón puro, siendo humano al 100% y teniendo de toda forma un nacimiento normal, ha sido San José. Y en Ana Catalina Emmerich se lee en sus visiones, en los tomos de sus visiones, que otros que tenían un corazón realmente puro, aunque no se entiende bien cómo lo hacían, cómo lo han hecho, fueron los 3 reyes magos, porque los reyes magos eran muy, muy ricos. Y cuando llegaron en Jerusalén, ellos transportaban montones de oro y monedas de oro que regalaban a manos llenas a los niños y a las familias que los seguían. Claramente seguían a los reyes magos ellos, porque le regalaba monedas de oro. O sea, ¿quién de nosotros podría regalar monedas de oro a perfectos desconocidos? Porque no podríamos, porque nos entrarían la cupidigia, o sea, ¿cómo se llama en español? La codicia. Y nos hundiría la codicia en la avaricia, en el egoísmo, en todo lo que es lo contrario de lo que hacían los reyes magos, por ejemplo. O sea,
el hecho de poder gobernar nuestra alma y controlar nuestros vicios depende exclusivamente de cuánto es pura nuestra alma. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Que es un tremendo error preferir la cantidad, porque estábamos hablando antes de multitudes de jóvenes que sueñan los sacerdotes cuando quieren evangelizar, cuando quieren que haya conversiones, muchas conversiones de golpe. Es un tremendo error preferir la cantidad a la calidad, porque Dios no actúa así. Él trabaja en los pequeños, en los humildes de corazón, en los que quieren voluntariamente seguirle sin hipnosis ni alteraciones psicológicas y emocionales, porque nos quiere libres de amarles. Jesús eligió una decena de apóstoles y, es cierto, habían miles de personas a escuchar sus enseñanzas, pero sabemos por el Evangelio que la mayoría de ellos estaban allí porque recibían comida gratis, como en el discurso de la montaña, y muy pocos de ellos estaban conscientes de lo que él, o sea, Jesús, decía. Hoy en día no se puede decir que Cristo es un desconocido. Todos encuentran informaciones sobre él, pero la experiencia personal con Cristo no se encuentra en la discoteca más o menos presentada como espiritual, ni se encuentra en las emociones fuertes, que son una forma de encantamiento psicológico y emocional con riesgo de manipulaciones. El encuentro personal con Cristo es distinto de persona a persona, pero siempre llega directo al corazón en un instante y llega con algo que a lo mejor para los demás no significa absolutamente nada, pero que en vez para ti es la respuesta a todas tus preguntas, tus miedos, tus desesperaciones, tus tristezas y tus incomprensiones. Y con esta flecha en el corazón que graba en él su amor por ti, te despiertas y de repente te sientes completo, en paz contigo mismo y con los demás. Quieres reconciliarte con él enseguida, cambiar tu vida. Quieres conocerle cada vez más. Te maravillas de todo lo que ha hecho por ti y por todos los seres humanos. Y quieres agradecerle con una vida renovada, con la certeza que Dios te ha perdonado, que te has reconciliado con él y que no quieres nunca más pecar. Esta ha sido mi experiencia y muchas veces se sufre, es verdad. Pero es un sufrimiento por amor y vale la pena. A continuación os leo una breve introducción a la Carta de los Jóvenes Católicos del lugar al Arzobispo de Buenos Aires y después leeré la carta que comparto plenamente. Entonces empiezo con la introducción. Esto es la introducción a la Carta de los Jóvenes Católicos. Con motivo del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, se realizó frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires un espectáculo SIC, musical electrónico, animado por el sacerdote DJ portugués Guilherme Peixoto, que a muchísimos católicos sencillos nos ha parecido un agravio intolerable de pésimo gusto y francamente ofensivo a la fe católica. Pero hay ciertos sectores eclesial que prefiere apacentar borregos en vez de ovejas. En los próximos días se ha programado otro aquelarre
similar en la provincia de Mendoza en el mes de octubre. Suponemos que no precisamente para celebrar la evangelización de nuestro continente. Se han suscitado varias protestas, pero publicamos aquí una carta de jóvenes católicos dirigida muy respetuosamente al arzobispo y publicada en el blog La Voz de las Piedras, donde puede verse nombre y edad de los adherentes, y en el diario La Prensa, y que consideramos oportuno difundir entre los fieles hispanos hablantes, a fin de que, de alguna manera, pueda ser oída y tomada en cuenta, ya que tanto se apelan últimamente a la sinodalidad y a la escucha, y que tal vez sea más representativa de lo esperado de la opinión de muchos jóvenes sinceros alrededor del mundo que tienen una fe genuina o la buscan con seriedad y honestidad de corazón, rechazando la demagogia del mundo. Y aquí empieza la carta abierta y colectiva de jóvenes católicos, que ha sido escrita el 24 de abril del 2026. Empieza la carta. En el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, nuestro Señor, polemizando con los fariseos, dijo que si sus discípulos callaban, gritarían las piedras. El contexto y el sentido del nombre de nuestro blog tomado de ese pasaje es ligeramente distinto, aunque conserva lo fundamental, el enfrentamiento contra los fariseos. En este blog, Las Piedras, somos los jóvenes católicos que hemos decidido hablar ante el ensordecedor silencio sobre lo que viene pasando en nuestra amada iglesia. Y así como Cristo en la parábola del buen pastor supo hablar de aquellos salteadores, pastores, mercenarios, ladrones, extraños, asimismo nosotros hemos tomado la decisión de denunciar públicamente a aquellos que hoy en la iglesia argentina les cabe ese doloroso papel. Por ello es que ante los constantes escándalos públicos que suceden en la iglesia argentina, nos ha parecido necesario, como laicos comprometidos, exponer el mal para que pueda ser combatido y curado. De allí que, dado el reciente evento del cura DJ, hemos decidido hacer pública esta carta abierta y colectiva dirigida a Monseñor Cuerva y a todo obispo y presbíteros que la lea. Al final ponemos a los adherentes. Jóvenes católicos de diversos lugares del país nos han mandado y nos siguen mandando su adhesión. Hemos decidido reservar su identidad. Dejaremos solo algunos de sus nombres, la ocupación y la edad para que quede constancia de que la juventud católica está cansada de la confusión y el escándalo. Y empieza la carta. Excelencia reverendísima, ante los hechos públicos del pasado 18 de abril en Plaza de Mayo, con motivo del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, por cuya alma oramos, hemos decidido expresarnos en esta carta con toda sinceridad. Como jóvenes católicos nos dirigimos a usted a los efectos de manifestar nuestro rechazo a un espectáculo tan deshonroso como el acaecido, pues nos ha dejado gravemente escandalizados. Como si ello no fuera suficiente, que nuestro obispo juzgue este vergonzoso acto como espectáculo serio para llegar a la juventud, nos deja dolorosamente perplejos. Lamentamos profundamente que se subestime de esta manera a la juventud,
que se crea que lo que nos llega son las fiestas rave con música y un ambiente que propicia el desenfreno, el consumo de sustancias y el descuido por los lugares públicos. Tampoco nos atraen los sacerdotes que buscan adaptarse a los criterios del mundo, ni la banalización de nuestra fe por la que tantos hombres derramaron y siguen derramando su sangre, buscando velar por el honor de la dignidad episcopal, por el honor de la fe y por el bien de las almas. Ante este grave escándalo y grandísima confusión, queremos aprovechar la ocasión para expresar aquello que sí nos llega y que pedimos públicamente a nuestros pastores. 1. Que nos transmitan íntegramente la doctrina de la Iglesia, pues es un derecho de los fieles recibirla sin recortes. Estamos hartos de que nos digan que el infierno no existe o está vacío, que Dios acepta a cada uno como es, que eso lo decía la Iglesia antes. Número 2. Que abandonen los criterios políticamente correctos. Queremos que nos prediquen con claridad de la necesidad de vivir la pureza. ¿Cómo es posible que no se diga fuerte y claro que las relaciones sexuales prematrimoniales son pecado y en cambio hasta se las justifique bajo un falso amor, entre comillas? ¿Cómo es posible que se nos diga que la masturbación no es pecado? Sexto mandamiento de la ley de Dios, Catecismo 2352 y 2353. Número 3. Que no nos comuniquen un mensaje confuso sobre la homosexualidad. Pedimos declaraciones que no dejen lugar a dudas. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Catecismo 2357. ¿Cómo es posible que desde un organismo bajo la responsabilidad de Monseñor Colombo, actual presidente de la CEA, se haya adherido a la marcha LGBT del 1 de febrero del 2025? ¿Cómo es posible que se omita la necesidad de conversión y hasta se justifiquen las parejas del mismo sexo? Número 4. Que nos enseñen explícitamente que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lumen Gentium 14. Nos llena de dolor e indignación escuchar a sacerdotes decir que todas las religiones conducen a Dios, desafiando a Cristo, que enseña categóricamente lo contrario. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. 5. Que pongan fin a los abusos litúrgicos. Queremos que la Santa Misa sea celebrada de manera solemne, digna y reverente, libre de aplausos, guitarra, ¿qué le vamos a hacer? Guitarras, bailes y canciones de los años 70. Bueno, aparte de la guitarra, con el resto me parece que estamos bien. Es que el problema es que si no tenemos nadie que toca el órgano, sin guitarra, sin nada, vaya tú, es un poco... O sea que un pequeño, pero pequeño equilibrio, al menos en lo que concierne la guitarra, se podría intentar entenderlo, ¿eh?
Nos horroriza la Eucaristía repartida como galleta y el maltrato a quienes desean comulgar de rodillas. La misa no es una atracción ni puede estar sujeta a las ocurrencias del celebrante. Es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. 6. Que nos enseñen que para recibir a Cristo en la Sagrada Comunión debemos hallarnos en estado de gracia. Es un sacrilegio que clama al cielo que se dé la comunión a personas que viven en concubinato o que, tras divorciarse, conviven maritalmente con quienes no son su cónyuge. Asimismo, causa espanto que se admita al sacramento a personalidades públicas que abiertamente obran contra la doctrina y la moral de la Iglesia. Número 7. Que se nos predique el peligro de los 3 enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Que no nos oculten que existe un combate espiritual del cual depende nuestro destino eterno. Que se nos exhorte a las obras de misericordia, a velar por los más necesitados sin plegarse a las agendas del mundo. Para preocuparse por el prójimo no necesitamos coquetear con las ideologías o venerar sacerdotes tercermundistas. Nos basta con ser católicos y con que se nos exhorte a vivir la caridad cristiana como lo pidió el Papa León XIII, de quien toma nombre el actual pontífice, en el punto 41 de la Rerum Novarum. Somos conscientes de que hay muchos jóvenes que están alejados de la Iglesia, a quienes tal vez se choquen estos 8 puntos. Nosotros somos los primeros en vivir esa lacerante situación. No se los atrae dándole lo que ya tienen, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13. No se atrae a quienes están alejados, recortando la verdad, precisamente porque, como dice el mismo Evangelio, habiendo perdido la sal, su sabor no sirve, sino para ser pisada por los hombres. Recortar la verdad hace que no tomen en serio nuestra religión y hace que ignoren aquello hacia lo que se los quiere atraer. Lo que sí llega en la radicalidad cristiana que nos pide Jesús, la renuncia al propio yo y la aceptación amorosa y valiente de la cruz. ¿No cree que si la juventud no se siente atraída es por aquello de Juan capítulo 10, versículo 5, que dice: pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños? ¿No cree que si las ovejas se dispersan y no entran al redil, es por la intrusión de salteadores, ladrones, mercenarios y asalariados que se apacientan a sí mismos, dejando el rebaño a merced de las fieras? La unidad de rebaño y la búsqueda de la oveja perdida solo puede darse en la caridad, y la caridad solo puede darse en la verdad. La unidad no es el amontonamiento,
el rejunte de la cantidad. Es el seguimiento de la voz del buen pastor. Hago un inciso yo, Bárbara. Mirad que lo que yo he dicho anteriormente, antes de esta carta, era algo libre, en el sentido que yo estoy leyendo la carta en este momento. Yo antes no había leído la carta y prácticamente estamos diciendo lo mismo. Esto quiere decir que es verdaderamente el Espíritu Santo que nos está guiando para avisar con casi las mismas palabras. Bueno, ellos lo están diciendo mucho mejor que yo, pero el significado es lo mismo. O sea, el Espíritu Santo nos está llevando a todos a las mismas conclusiones. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está guiándonos para avisar a muchos pastores, a muchos sacerdotes, a muchos obispos, que la iglesia, o al menos esta parte de la iglesia, se está equivocando y queremos entre todo queremos la verdad, porque la verdad se toma por entero, o si no, no es verdad. Partes de verdad no son verdad. La verdad tiene que ser total, desde el comienzo al final, sin tener miedo de decir lo que hay que decir, porque si no, si omitimos algo por miedo o por caer bien a la gente o porque no se escuchen más, porque queremos más audiencia, más personas, multitudes de personas que nos siguen, al final esto nos conduce lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, y diciendo entonces mentiras, porque la verdad es tal cuando se dice por completo, en su totalidad, y no omitiendo absolutamente nada. Y ellos lo han entendido todo esto, lo han entendido y lo han dicho perfecto, perfecto. Y la carta al último termina diciendo: le suplicamos a usted y a todos los obispos y presbíteros que hayan recibido este mensaje, que procuren con todas sus fuerzas remediar esta tragedia mayúscula, cumplan la misión para la que fueron consagrados, predicar la verdad, celebrar con dignidad los sacramentos y conducirnos a la santidad. Queremos que se nos invite al heroísmo y que se nos recuerde que la gracia divina hace posible lo imposible. Queremos que se nos exhorte a la imitación de Cristo, a la perfección, no que se bendiga nuestra manera errada de vivir. Queremos ser sal de la tierra y luz del mundo para la gloria del Padre Celeste. Ese es el lío que en todo caso queremos hacer. Refiriéndose a Papa Francisco. Atentamente en Cristo. Bien, os dejaré la carta en la descripción del video porque realmente es fenomenal esta carta. Dice las cosas claras como hay que decirlas, sin miedo y heroicamente, porque claro, decir esto en la situación en que estamos, cuando ni siquiera los obispos consiguen decirlo, esto es realmente algo heroico. Y estoy convencida que el Espíritu Santo está entre todos coordinándonos y sugiriéndonos lo que hay que decir, porque después cada uno lo dirá en una manera peor o en una manera mejor,
dependiendo de sus límites humanos y dependiendo de sus límites personales. Por ejemplo, yo no sé hablar bien como lo han hecho ellos en esta carta, pero sí que el significado de lo que queremos decir entre todos es lo mismo. Por lo tanto, por favor, obispos de todo el mundo, porque también en Europa los problemas son muy parecidos. Aunque veo que ahora la iglesia, al menos en Europa, se está despertando y sobre todo los jóvenes de la generación Z quieren volver a la tradición de la iglesia como siempre ha sido. Y lo tienen que hacer también porque Rusia está mirando. Y para Rusia una Europa que es pervertida y perversa es un gran problema y también es un gran peligro. Es un peligro por todo el mundo, no solo por Rusia. Y Rusia quiere ser dentro de la verdad, quiere estar dentro de la verdad. Porque ella está movida por una causa divina. Ella cree eso, lo cree de verdad. Y por lo tanto, para no ser o presentar un peligro por Rusia, la Europa debe volver a la religión católica tradicional, en donde no hay pecado, en donde se educa y se enseña a las generaciones católicas dónde está el bien y dónde está el mal. Y si una cosa es pecado, hay que decirlo claro. Esto es pecado. No somos nosotros seres humanos que decidimos lo que está bien y lo que está mal. Es Dios, porque Dios sabe exactamente cómo funciona el ser humano y cuando el ser humano funciona bien y cuando el ser humano funciona mal, porque es Dios que ha creado el ser humano y solo Dios sabe cómo es el correcto funcionamiento del ser humano, no solo como desde el punto de vista biológico, sino también de pensamiento y de espíritu. Yo espero de haber sido bastante claro. Y por el momento es todo. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.